Buenas tardes, mi nombre es Diego Sánchez y esta es mi pregunta de reflexión. La pregunta es, ¿qué consejos son los que darías para que se consiga tener este proyecto en el menor tiempo y con las propiedades que se necesitan? Bueno, primero que nada, yo creo que es necesario establecer qué propiedades son las que se necesitan. Primero, y probablemente más importante, la composición de las nanopartículas. Las nanopartículas que propusimos son óxido cúprico. ¿Por qué estas y por qué no cobre elemental u óxido cuproso? Bueno, se sabe que el cobre elemental tiende a oxidarse fácilmente, sobre todo en ambientes muy húmedos, como lo podría ser un cubrebocas. Y las nanopartículas de óxido cuproso son incluso un poco más caras de sintetizar que las de óxido cúprico. Por lo tanto, se propusieron óxido cúprico, perdón. También es necesario mantener el tamaño de estas nanopartículas entre 50 y 100 nanómetros. ¿Por qué? Porque aquellas que son menores a los 50 nanómetros tienden a ser exponencialmente más tóxicas que las que, que las que están dentro de este rango, y aquellas que son mayores a 100 nanómetros tienden a tener propiedades antibacterianas reducidas. Por último, es necesario mantener la concentración entre 100 microgramos por mililitro o menos. ¿Por qué? Porque este es el límite establecido de toxicidad para el ser humano. Bueno, teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son las posibles recomendaciones? La primera, yo creo que es la utilización de un agente reductor más simple. Para nuestro proyecto se propuso la utilización de camelia sintesis o té verde. Sin embargo, este es un producto difícil de obtener aquí en México, por lo tanto, todo el proceso de producción, así como la síntesis en sí, tienden a ser más complicadas. Mediante un estudio presentado ya se denominó que una de las posibles alternativas, sobre todo aquí en México, es el uso de moringa como otro agente reductor, pues ya se usó para la síntesis precisamente de óxido cúprico. Otra alternativa sería cambiar el método de síntesis en general a un método híbrido de microondas y sorbotermal. Nuestro método de síntesis se llegó a un tiempo de alrededor de 5 horas más o menos. Sin embargo, al mezclar estos dos términos en el estudio puesto ahí, resultó ser un tiempo total de alrededor de 2 horas para óxido férrico, igualmente manteniendo los tamaños y las concentraciones que ya produce. Comparándolo incluso con el método solvotermal solo, esto sería un tiempo de alrededor de 16 horas, entonces en general sería muchísimo más fácil el escalamiento de este término, de este proceso en sí. Hay errores que hay que evitar, sin embargo. Uno de ellos es el cambio de la temperatura en nuestra síntesis. ¿Por qué? Porque esto afectaría sobre todo al tamaño de las nanopartículas. De igual manera, el cambio de los precursores, sus concentraciones también tendría efecto sobre esto y en la toxicidad de las mismas. Y por último, no hay que disminuir el tiempo de secado o de lavado de las telas, pues la concentración que se mencionó de 100 microgramos por mililitro sería sobrepasada y por lo tanto el cubrebocas comenzaría a tener toxicidad para el ser humano. Muchas gracias.